Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues vengo a haceros un pequeño balance desde el punto de vista de, parece ser que ya las lluvias están cediendo y que en muy pocos días llegará lo que se llama la primavera biológica, ¿eh? Dependiendo de cada zona, pues llegará un poco antes o un poco después. Pero ya os hablaré de ese tema, como todos los años suelo hacerlo, cuando ya se empiezan a ver movimientos claros en la naturaleza, ¿no? Y las plantas los árboles empiezan a echar hojas nuevas y empiezan los pájaros a estar activos, etcétera, etcétera, ¿no? Es la estación de la primavera que llega normalmente bastante antes que la fecha del calendario. Bueno, quería hablaros de todo este tema de los enormes desastres que ha habido en toda España, ¿no? eh, Principalmente yo creo que en Andalucía, donde calculan que se han perdido un 20% de los cultivos y calculan daños ya superiores a los 4.000 millones de euros, ¿no? Yo en el pasado día 31 de enero publicaba un vídeo ante las alarmantes informaciones que se estaban dando a conocer en los medios, ¿no? Yo cuando escuché que en Grazalema en 10 días, en tan solo 10 días, se habían caído 1.200 litros por metro cuadrado, realmente pues me dejó realmente preocupado por este tema, ¿no? Porque es que es imprevisible lo que puede venir detrás de eso, ¿no? Y efectivamente, lamentablemente, así todavía no han dado datos, pero creo que han pasado ya de 1.700 o 1.800 litros. Pero tener en cuenta que en esos 10 días anteriores al día 31 habían caído 1.200 litros por metro cuadrado. Bueno, esa es una información oficial, ¿eh? Bueno, también se centraba en gran parte del vídeo que yo hice, se centraba en la zona de Cádiz, tanto en el campo de Gibraltar, en la zona de San Roque, como la zona que habla de todo el término municipal y que linda con la provincia de Málaga, que colinda con San Martín del Tesorillo, todo el valle de Guadiaro, en fin, Jimena de la Frontera, que está en más alto, etcétera. Y luego también nos hablaba de Jerez, del cruce de Jerez, el famoso cruce de Jerez, donde está el portal, ¿no? Hay varias barriadas, ¿no? Pero donde están estas barriadas que están en una zona más baja, en una gran llanura de cultivo, y que están, digamos que están flanqueadas por la carretera, la Nacional 4, que va desde Madrid hasta Cádiz, y que esa autovía, ese tramo de autovía que hoy que ya quitaron, era autopista y ahora lo han convertido en autovía, pues era un muro de contención del agua. Es decir, que cuando, no directamente por la lluvia, sino por el efecto que tiene que cuando el embalse de Hornos está a punto de rebosar, desembalsan agua y toda esa gran llanura se inunda. Yo siempre cuento como nota como anecdótica, yo he estado entre el 2000 y el 2020, prácticamente he estado yendo todas las semanas por Cádiz, ¿no? Por toda esa zona. Y yo recuerdo perfectamente, por lo menos 2 o 3 veces, haber visto inundado, incluso cortada la carretera, la autovía, entonces la autopista. Bueno, recuerdo haber echado gasolina en una gasolinera que había en esta zona hace ya muchísimos años, y que esa gasolinera está cerrada porque ante las inundaciones que se han repetido, pues eso era un negocio ruinoso, ¿no? Tener una gasolinera en una zona donde se inundaba, pues claro, terminó cerrando, lógicamente. Y, y básicamente eso era la antesala de lo que iba a pasar, ¿eh? Claro, porque el problema no es que hayan caído 500, 600 litros desde el día 1 de febrero, son los 1.200 litros que cayeron en Grazalema en los 10 días anteriores, es decir, entre el 20 y el 30 de enero. Bueno, ¿qué vengo a hablaros relacionado con el tema nuestro, la ingeniería del paisaje? Son numerosos los cursos que hemos dado sobre ingeniería del paisaje, que hemos participado a nivel nacional, a nivel internacional, y realmente yo, a los que estéis interesados, tanto técnicos como usuarios de productos relacionados con que estéis en medio, viviendo en la naturaleza, viviendo en el campo, hay una asociación que se llama IECA, Italia, España, Cádiz, América, la International Erosion Control Association de Estados Unidos. Esta es una entidad tremenda, con una potencia tremenda, que todos los años hace un gran,
un gran meeting a nivel mundial, pero que lo hacen en Estados Unidos, sobre el control de la erosión, la importancia que tiene el control de la erosión. O sea, cuando normalmente los mayores expertos en todos estos temas pues son holandeses, australianos, pero que llevan trabajando muchísimos años en el sudeste asiático, ¿no? Donde todo este tipo de cosas pasan todos los años, en Egipto, en el Nilo, pues hasta que ya la presa de Asuán hizo su trabajo, pues claro, se inundaba completamente todo lo que era el cauce todo lo que era la cuenca del Nilo, ¿no? Claro, los terrenos eran súper fértiles, ¿no? Esto es así también, ¿no? Y bueno, y realmente pues son fenómenos que están ahí, ¿no? Y que lo que hay que tener son medidas protectoras para analizar, lo primero analizar todos estos temas, ¿no? De posibles desprendimientos, posibles deslizamientos, hundimientos. Hoy se comentaba en una zona por ejemplo, de Jaén, el efecto que había producido la lluvia en una carretera que se ve que han puesto muchos parches, ¿eh? En vez de arreglar tramos enteros, pues parece que se han repuesto baches. Y claro, todos esos baches que se han repuesto de manera puntual, el agua termina excavando, termina saliendo. Y comentaba un conductor que lleva 8 años haciendo esa ruta, de que había encontrado numerosos coches que estaban con reventones de ruedas, incluso con pequeños accidentes, ¿no? O sea, eso es un peligro posterior siempre a todo este tipo de actuaciones. Bueno, añadir a esto todo este tema sobre la sostenibilidad, ¿no? Hemos visto cultivos totalmente encharcados, alcachofas, en fin, otro tipo de hortalizas al aire libre. Y realmente, pues claro, esto es catastrófico porque en muchos de los casos, pues no tienes seguro y si no tienes seguro, no te cubre tampoco el consorcio nacional, ¿no? De seguros, tanto en los edificios, en las instalaciones, como en el entorno, ¿no? Con lo cual, yo creo que es importante siempre tener una actividad que esté de alguna manera lo más posible asegurada, ¿no? Para poder, cuando llegan estas cosas que llegan y pasan cada X años, pues que no se pueda perder todo, ¿no? Como estamos viendo constantemente en la televisión, dices que yo he perdido todo. Claro, que usted ha perdido todo oiga, por un seguro de responsabilidad civil de vivienda en una casa, pues cuesta algo más de 100 euros en el mejor de los casos, ¿no? Y claro, y esto sabes que si vives en una zona que es inundable, que tiene problemas, pues llega más pronto o más tarde. Y si no tienes seguro, el Consorcio Nacional de Seguros no responde. Aunque haya datos que sean superiores a más de 80 o 90 kilómetros por hora, pluviometría, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otro de los temas que os quería comentar es la ruina esta agrícola, ¿no? La importancia que tiene que España entre ya de una vez en el mundo de la hidroponía. Almería está muy avanzada en todos estos temas, con más de 25.000 hectáreas bajo plástico. Se cultivan ya por normativa de la Unión Europea. Recordar que se prohibieron, por ejemplo, el desinfectante de bromuro de metilo, con lo cual, si tú repites un cultivo y no desinfectas, pues terminas no teniendo cultivo, porque las bacterias, los hongos, todo se convierte realmente en resistentes, ¿no? A los productos fitosanitarios, ¿no? Entonces, esto es una cosa que es muy importante tener en cuenta y que ahora mismo ya prácticamente hay muchos el suelo se utiliza como soporte, y se cultiva en lana de roca, se cultiva en perlita, en corteza, etcétera, ¿no? En turbas, en mucha serie de elementos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Pero luego hay otro tipo de mini agricultura, mini hidroponía, es que con una pequeña instalación se pueden conseguir prácticamente producciones equivalentes a una hectárea de terreno. Esto a nivel de la agricultura hidropónica en municipios, esto en Centro Europa se lleva ya hace muchísimos años, ¿no? Que con unas canalizaciones donde constantemente se recicla el agua, automáticamente tiene un sistema de inyección de fertilizantes y está perfectamente determinada la conductividad eléctrica, el pH, de tal manera que todo esto se autorregula. Simplemente está protegido en un interior donde necesita una luz artificial, que hoy día no es nada difícil tener unas placas solares que te permitan tener luz, o unos molinillos de viento, ¿no? Unos eólicos que te permitan tener energía eólica.
Es una opción, ¿eh? Yo no sé por qué España no ha caminado por ahí, siempre porque quizá pensamos que estas cosas nunca pueden pasar, pero estas cosas, pues lamentablemente que han pasado, pues pasan, terminan pasando, ¿no? En fin, solamente era hacer ese balance y bueno, y realmente pues invitaros a que en esta página web de Medio Ambiente, Paisajes y Ciudad Verde, si tecleáis Ingeniería del Paisaje, vais a encontrar numerosos artículos donde se describen todas las técnicas de reverdecimiento, de técnicas constructivas, etcétera, 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 ¿no? Que por lo menos pueden servir para tener capacidad para analizar el entorno y de ahí sacar una serie de posibles problemas que pueden surgir en el entorno, ¿no? Todos los otros pueblos que están pegados a las montañas, bueno, pues ya vemos lo que está pasando, ¿no? O carreteras que están prácticamente, que se han hecho de una manera, digamos, muy superficial, simplemente construyendo una vereda, un camino de paso que luego se ha asfaltado, y claro, con el tiempo, cuando viene una catástrofe de este tipo, unas pluviometrías altas, pues se provocan desastres. La ingeniería del paisaje es muy interesante, que el que no lo conozca todavía, que se meta en este tema, porque vais a tener una visión distinta del entorno. ¿Eh? Hasta pronto, gracias.